Buenos días, mi nombre es Rodrigo Garcón y soy Principal Solutions Architect, especialista en estrategia de Machine Learning en Amazon Web Services. El día de hoy voy a estar conversando junto a clientes de Amazon Web Services, tanto de Cencosud como de Mercado Libre, sobre cómo desbloquear el potencial que tiene la inteligencia artificial generativa en las distintas organizaciones. A estas alturas, para nadie es un misterio que la inteligencia artificial generativa ha venido a transformar los distintos negocios y las distintas formas de hacer las cosas, producto de las oportunidades que abre en distintas índoles. Por ejemplo, si pensamos en el potencial de la inteligencia artificial generativa en mejorar la experiencia de los clientes, podemos tomar como ejemplo el caso de Amazon.com. En Amazon.com existen productos que tienen más de 1000 reseñas y lo que Amazon ha venido haciendo en su aplicación móvil es introducir, utilizando inteligencia artificial generativa, resúmenes de todas esas reseñas de manera de mejorar y al mismo tiempo hacer más rápida la experiencia de compra de los clientes en esta tienda. También podemos pensar en casos de uso orientados a impulsar la productividad y a mejorar la creatividad también de los empleados, por ejemplo, del punto de vista de la capacidad de los desarrolladores para generar nuevo código, o bien de la capacidad de equipos como equipos de marketing para generar nuevo contenido. Y también tenemos la posibilidad de optimizar procesos mediante automatización, mediante integración entre plataformas, usando también tecnologías generativas para, de forma más inteligente, rutear la mejor herramienta para el problema que se esté intentando resolver a nivel de negocio. En este sentido, si bien es cierto que la inteligencia artificial ofrece un sinfín de posibilidades, también es cierto que se requiere tener una estrategia y unos cimientos sólidos, tanto a nivel de datos como también a nivel de infraestructura, que permitan que los casos de uso que estemos implementando se puedan ejecutar de la forma más costo eficiente posible e incorporando el mayor valor posible para el negocio y obviamente haciendo que esto sea también a gran escala. En este sentido, cuando pensamos en cómo comenzar el camino hacia la implementación de tecnologías o de casos de uso basados en inteligencia artificial generativa, lo que nosotros vemos son tres grandes dimensiones que muchas veces están en conflicto o en tensión entre ellas, pero que tienen que ser abordadas adecuadamente para tener cimientos sólidos para después poder ejecutar proyectos y casos de uso y generar valor para el negocio utilizando inteligencia artificial generativa. Estos tres ámbitos son el ámbito de la ideación, el ámbito de la ejecución y el ámbito del gobierno. Del punto de vista de ideación, si pensamos en cómo priorizar qué caso de uso debiese implementarse primero o cuáles deberíamos darle más importancia, dentro de Amazon nosotros tenemos un mecanismo llamado Working Backwards, que es la forma en que nosotros innovamos, que consiste en trabajar los problemas desde el problema hacia atrás. Esto quiere decir tener una orientación hacia los resultados donde antes incluso de empezar a desarrollar una determinada tecnología o una determinada innovación, tengamos muy presente cuáles van a ser los resultados esperados y cómo vamos a medir el éxito de esa iniciativa. Lo mismo también pensando en cómo el uso de inteligencia artificial permite resolver problemas que o bien antes no se podían resolver, o bien que las herramientas que teníamos disponibles estaban demasiado acotadas a la forma en que veníamos tradicionalmente trabajando. Y en este caso, ciertamente que la inteligencia artificial generativa nos permite de cierta forma pensar fuera de la caja, incorporar nuevos abordajes o nuevas estrategias para abordar problemáticas y poder resolver estos problemas y dar solución a las problemáticas tanto de experiencia de clientes, de experiencia de empleados internos o bien de procesos empresariales. Y por último, siempre es importante tener presente que esto es experimentación iterativa, o sea, tenemos que ser capaces de fallar rápido, de innovar rápido, y eso va muy alineado con lo que como Amazon Web Services hemos venido impulsando desde que creamos
la nube, ¿cierto? Las tecnologías de nube lo que permiten es justamente eso, y la inteligencia artificial generativa también obedece a un mismo patrón de poder innovar rápido, poder experimentar rápido y también poder fallar rápido si se requiere. Del punto de vista de priorización, entonces, es importante tener la adecuada combinación entre el valor para el negocio que puede tener una iniciativa y la factibilidad que existe para desarrollar esta iniciativa, tanto del punto de vista de factibilidad técnica, eventualmente factibilidad jurídica y también ciertamente la factibilidad del punto de vista de costos. Y la idea es tener un mapa mental como el que aparece en esta lámina, donde podemos ordenar las distintas iniciativas en función de su factibilidad y de su aplicación para el negocio, y obviamente priorizar aquellas que estén más cercanas a lo que sería la esquina superior derecha, ¿no? De alta factibilidad y de alto valor de negocio. Y esa es una forma inicial de estructurar cómo ordenaríamos las iniciativas para poder priorizarlas. Ahora bien, cuando pensamos en casos de uso de inteligencia artificial generativa, tener cimientos sólidos de datos es extremadamente importante. Y esto obedece a distintas dimensiones. Voy a mencionar solo algunas, pero ustedes pueden ver acá todas las que están consideradas dentro de los cimientos de datos. En primer lugar, entender que es importante aprovechar no solamente data estructurada, sino que data que puede estar semiestructurada o no estructurada. También pensar en que los datos tengan el adecuado nivel de seguridad y el adecuado nivel de calidad y de privacidad para poder dar el acceso adecuado a quienes realmente tienen que tener acceso a esa información. Por otra parte, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa y de arquitecturas como RAG o Retrieval Augmented Generation, el contar con una base de datos de vectores es tremendamente importante, y que esa base de datos de vectores obedezca a los patrones que se van a implementar, pero también que obedezca a las capacidades que hoy día existen en la organización para lidiar con bases de datos en general. Y ciertamente todo esto va acompañado de un análisis de trade-offs y análisis de costos asociados al mantenimiento de estos datos en el tiempo, donde en el caso de Amazon Web Services, tecnologías como Intelligent Tiering de Amazon S3 o Glacier son tecnologías que permiten, o funcionalidades que permiten, tener un almacenamiento de manera costo eficiente. En el ámbito de la ejecución, tal como lo hemos venido haciendo en otros ámbitos como bases de datos, etc., nuestra visión como Amazon Web Services es entregarle a los clientes la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Por este motivo, nuestro portafolio, nuestro stack de inteligencia artificial generativa se estructura en tres grandes capas, desde la capa inferior, que es la capa de infraestructura, para entrenamiento e inferencia de Foundation Models, con plataformas y arquitecturas de hardware de propósito específico para estos efectos, es donde hemos lanzado familias de instancia como Inferentia o Trainium, que permiten acelerar y hacer costo efectivo el entrenamiento y la inferencia de modelos base o Foundation Models. En la capa intermedia, para aquellos clientes que están buscando construir de manera simple sus propios modelos o sus propios casos de uso con modelos preexistentes, tenemos todo lo que tiene que ver con Amazon Bedrock, que es nuestro servicio totalmente administrado de forma serverless, que permite acceder a modelos de proveedores líderes en el mercado, tanto terceros como open source, por ejemplo, modelos de Anthropic, modelos de Meta, modelos de Mistral AI, modelos de Cohere o de AI21 Labs, y poder accederlos de forma consistente con una única API y poder construir soluciones sin tener que desarrollar o insertar líneas de código para tener soluciones como knowledge bases o agentes para poder interactuar con terceros. En este sentido, también Bedrock permite de forma totalmente administrada y serverless poder hacer un ajuste fino o un fine tuning de modelos con los propios datos del cliente, o bien hacer un preentrenamiento para tener un modelo que capture la terminología y el estilo
de determinados tipos de organizaciones. Y en la capa superior tenemos también aplicaciones preconstruidas que los clientes pueden rápidamente consumir e integrar en sus propios procesos, donde por ejemplo tenemos todas las capacidades que son parte de Amazon Q, nuestro asistente basado en inteligencia artificial que se integra tanto a nivel de aplicaciones de negocio, integrándose con distintos conectores con distintas suites típicas empresariales. También Amazon Q en Amazon QuickSight para integrar capacidades de inteligencia artificial generativa en nuestro motor de BI. Y también en otras plataformas como Amazon Connect para introducir capacidades de inteligencia artificial generativa en el análisis de grabaciones o de audios asociados a conversaciones en nuestro contact center que es Amazon Connect. Y también tenemos en la línea del apoyo a desarrolladores Amazon Code Whisperer que integra esta inteligencia artificial en la sugerencia de código en línea para el desarrollador. Finalmente, del punto de vista de gobierno, una cosa que es importante es entender cuáles son los riesgos emergentes de la inteligencia artificial generativa. Y en este sentido, si pensamos del punto de vista de la fidelidad y de cómo prevenir alucinaciones, que es un fenómeno típico de este tipo de modelos, tenemos que pensar en arquitecturas que permitan mitigar o evitar el riesgo de alucinaciones en nuestros casos de uso. Del punto de vista de toxicidad y seguridad, es importante que el modelo no entregue resultados que puedan ser maliciosos o percibidos como tóxicos. Desde el punto de vista de propiedad intelectual, cuando estamos generando contenido, es importante entender que cómo se asegura ese contenido desde el punto de vista de propiedad intelectual. Y por último, también la privacidad de los datos que estamos usando como base o como insumo para entregar información con este tipo de modelos. Y también la privacidad de los datos que estamos enviando al propio modelo en forma de prompts y la privacidad de los datos que estamos usando para eventualmente hacer un ajuste fino o un preentrenamiento de modelos existentes. Esos son aspectos que, por ejemplo, Amazon Bedrock incorpora de forma nativa dentro de sus capacidades o sus características, ¿no? Los temas de seguridad, privacidad y protección de los datos. Otro aspecto importante desde el punto de vista de gobierno es implementar un programa adecuado de inteligencia artificial responsable. Esto incluye distintos ámbitos, pero básicamente el foco acá es centrarse en cómo las personas que van a ser tanto usuarios, consumidores o desarrolladores de este tipo de tecnología lo consumen de manera responsable, tanto desde el punto de vista de procesos, desde el punto de vista de cultura, porque eso es finalmente lo que va a hacer que las soluciones que se creen sean también confiables. Y en este sentido hay aspectos como la equidad, la explicabilidad de los modelos, la robustez de las soluciones, la privacidad asociada al uso de este tipo de tecnologías y también el gobierno y la transparencia asociada a los resultados que se entreguen. Dentro de las capacidades que hoy día tiene Amazon Bedrock, una de las características que lanzamos recientemente en re:Invent tiene que ver con llamada Guardrails for Amazon Bedrock, tiene que ver con justamente ofrecer ciertos controles, ciertas medidas de seguridad que se puedan implementar totalmente en línea con las aplicaciones y de forma también totalmente administrada para poder establecer políticas de uso responsable de la inteligencia artificial. Este es un servicio que está en preview e invito a todos ustedes a probarlo también dentro de los casos de uso que estén implementando con Amazon Bedrock. Habiendo visto estas tres dimensiones que son relevantes a la hora de definir un programa y una cultura de desarrollo de inteligencia artificial, los dejo a continuación con dos entrevistas, la primera de ellas con Cencosud y la segunda de ellas con Mercado Libre, donde ellos nos van a compartir cuál ha sido su experiencia implementando casos de uso de inteligencia artificial y qué lecciones también han aprendido en ese proceso y qué lecciones también pueden entregar a otros clientes que están empezando en este camino.
Hola a todos, estoy con Ahmad Armush, Head de Data y Analítica Avanzada de Cencommerce, que es el área de ventas digitales e e-commerce de Cencosud, quien nos va a contar hoy día su experiencia trabajando con inteligencia artificial generativa. ¿Qué tal, Ahmad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Todo bien por aquí? ¿Y tú? Muy bien, gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Y para comenzar, me gustaría que nos pudieras contar quién es Cencosud. Súper. Bueno, muchas gracias por la instancia. Vamos a conversar. Y bueno, Cencosud es un grupo empresarial de base de operaciones comerciales que se encuentra activo en diferentes países actualmente en el mundo. A nivel de Latinoamérica está en Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia. Igual, al mismo momento también opera a nivel comercial en Estados Unidos, en Norteamérica. Tiene también su parte de oficinas comerciales en China y su hub de desarrollo e innovación digital en Uruguay. Actualmente se cuenta con cerca de 120.000 empleados en el mundo, con más de 1.000 tiendas físicas, aparte de su área y ámbito de e-commerce, entre la app y la web del mundo global. Y efectivamente tiene diversas líneas de negocio. Vamos a comenzar por orden de importancia, desde supermercados, pasando por el mejoramiento hogar, en el mismo momento también tiendas por departamento, por la ropa y venta de tecnología. Eso resume lo que es Cencosud. Excelente. Bueno, y entrando en materia, si bien la inteligencia artificial generativa, ¿cierto?, ha ganado mucho interés en el último tiempo, mucha atención, a veces cuesta entender cómo aplicarla a casos de usos concretos, ¿no?, que puedan mejorar los distintos negocios de las distintas empresas. En el caso de Cencosud, ¿cuáles ves tú que son aquellos casos de uso que han sido los más interesantes o quizás los más prometedores que han venido desarrollando? Bueno, excelente pregunta. Y voy a comenzar de lo que está en tendencia o en trend en el mundo, hablando de lo que son los sistemas de chatbots inteligentes, que ya dejaron de ser basados en preguntas y respuestas estáticas, sino más que todo son preguntas y respuestas generativas. Bien, lo ideal es poder construir un ecosistema basado en chatbots conversacionales que al mismo momento pueden generar acciones o accionables para nuestros clientes, de primera como conversar, en un momento armar un carro de compra, poder hacer consultas de preventa tanto como postventa, hacer seguimiento a un pedido. Y por segundo nivel de importancia viene también sistema de recomendaciones, personalizaciones, rating and review, que es una parte muy importante del mundo retail. Cuando hablamos de las recomendaciones a nivel de productos similares, en las páginas web o las aplicaciones móviles, y también los productos complementarios que te ayudan a complementar tu carro de compra antes que hacer el checkout. En un momento la personalización, para poder entender la dieta de cada cliente que tenemos nosotros, un grupo de clientes, los que son veganos, los que son neutros, que pueden consumir diferentes o diversos tipos de productos. En el mismo momento también es la recomendación de tecnología, que era un problema que nosotros tenemos en el mundo de retail, separar lo que es food de non-food a nivel de entrenamiento y hacer una recomendación inteligente. Tanto también se puede ver los correos de Rating and Review para calificar tu compra, el producto y también el nivel de servicio, que esto debería pasar a estar analizado automáticamente como texto neutro o natural, lo voy a llamar en este contexto. También podemos mencionar muy bien que la parte de inteligencia artificial generativa funciona a base del proceso de embedding o vectorización, que nos permite generar un entorno de motores de búsqueda o search, poder hacer el match entre lo que el cliente está buscando y al mismo momento también encontrar los productos más similares dentro de nuestra página web o aplicaciones, ¿no? Que también al mismo momento todo este ecosistema de desarrollo tecnológico, lo vamos a llamar así, en su primer objetivo pilar es aumentar la tasa de satisfacción del cliente, hacer una experiencia en el viaje que tiene el cliente con nuestras herramientas digitales que será mucho más satisfecho el momento de interactuar con dichos sistemas, ¿no? Entonces, en definitiva, tú dirías que tiene que ver mucho con, bueno, obviamente casos de uso de hiperpersonalización, recomendaciones personalizadas, y eso conectado directamente con cómo Cencosud mejora la experiencia de los clientes. Y en ese sentido, ¿qué resultados han comenzado a ver a propósito de empezar a integrar estos casos de uso con inteligencia artificial generativa? Bueno, para este nivel, a nivel de casos de uso ya implementados están en desarrollo. Las métricas más afectadas a nivel positivo que hemos visto, el primero es
la tasa de satisfacción del cliente. Uno cuando interactúa con un sistema inteligente queda cada día más satisfecho con el nivel de interacción y comprensión que tiene el sistema por detrás de la aplicación o la web. En el mismo momento también, efectivamente, son los incrementos en venta, las tasas de conversiones que nosotros podemos ver, que mientras más los clientes quedan más satisfechos con la interacción, efectivamente para nosotros eso es un KPI que tiene por defecto incremento en venta, mejor conversión en la tasa, el ticket promedio a nivel de compra, y también la calidad de los productos que quedaron publicados, que también tiene una parte operacional que fue ahorrada de forma demasiado agresiva, donde podemos mejorar todo el formato de catalogación que teníamos tiempo. De hecho, todas las empresas casi sufren con este en particular, ¿no? De requerir mucha manualidad a nivel de operación para poder generar las descripciones, los nombres, las fotos y los atributos que representan cada producto de forma personalizada para cada cliente. Entonces, lo más importante es la experiencia del cliente como KPI. Después de esto viene la tasa de conversión dentro de los portales web de la empresa. Y después de esto el incremento en venta y el ticket de promedio, ¿no? Buenísimo. Y bueno, se ve que obviamente en este camino ustedes han pasado ya por hartas etapas de experimentación, de productivización. ¿Qué lecciones aprendidas ves tú que pueden ser relevantes también para compartir con otros clientes, con otras empresas que están quizás en etapas iniciales dentro de su camino de uso de inteligencia artificial generativa? Claro. Bueno, se me ocurren varios puntos, la verdad, que son claves que tuvimos que aprender en el camino. El primero y antes que todo es la ética. Y en la ética que debería tener estos sistemas o deben tener al momento de interactuar con un cliente, que requieren al mismo momento un nivel de confidencialidad de la data que debería estar bien protegida, que no puede pasar la data directamente a los motores de LLM en general para poder potenciar la experiencia, sino hay que diseñar muy bien el sistema para poder proteger y tener ética al momento de interactuar con el cliente. Segundo punto, que es la calidad y no la cantidad. Efectivamente, en el mundo vemos varias empresas o startups o corporativas también, que está todo el mundo ahora jugando con lo que es herramienta de inteligencia artificial generativa, pero lo más importante es enfocarnos en la calidad de los productos, tener este balanceo entre la calidad y la cantidad. No ir sacando a producción diferentes o varios o masivas cantidades de productos sin medir muy bien su calidad y que al mismo momento estén integradas con la estrategia del negocio. No es un juego, ¿no? Al final del día son casos de negocio. Por lo tanto, es muy importante que cada producto estaría desarrollándose en una empresa que tenga la ética y que al mismo momento también tenga la calidad que corresponde y que estaría integrado en el mismo foco del objetivo estratégico de cada empresa. ¿Qué queremos hacer? Mejorar nuestros productos, calificar nuestros productos, mejorar la experiencia del cliente, aumentar alguna métrica de las métricas que tiene el mundo comercial. Todas estas son líneas de aprendizaje muy importantes. Entender a dónde vamos y no solamente jugar. Eso. Súper claro, Ahmad. Y en ese sentido, ¿cómo han ustedes de alguna forma cambiado la manera de trabajar o de operar o de estructurar organizacionalmente su práctica para acomodar estos nuevos desafíos, como tú decías, desde el punto de vista de ética, de conexión con el negocio, etcétera? ¿Hay algo que puedas compartir en ese sentido? Sí, efectivamente. De hecho, como es una parte de la revolución de la industria 4.0, ya podemos llevarla de hecho 4.1 con el cambio que pasó actualmente hace un año aproximadamente. Hay que reformar la estructura. Cuando estamos hablando de innovación, requiere tener un equipo dedicado a la innovación, que puede homologar al mismo momento desde la parte tecnológica los ingenieros de desarrollo que cuentan con el expertise de hacer dichos sistemas y al mismo momento una persona que esté dedicada a analizar y cuidar las métricas de satisfacción del cliente y también una persona que representa cada unidad de negocio, tanto una persona que representa cada producto, porque al final del día existe el producto que es Jumbo App, por ejemplo, o Paris App, y por este producto se pueden vincular diferentes servicios y funcionalidades o tal vez capacidades de negocio dentro de la misma aplicación. Por lo tanto, lo que se pudo hacer aquí es repensar nuevamente qué significa innovación para nosotros, qué es lo que podemos invertir en esta línea, cuáles son los stakeholders que cada uno mapea una responsabilidad y deber diferente dentro de dicho equipo, armar este equipo y ir escalando negocio de negocio a nivel regional. Súper claro y muchas gracias también por compartirnos esos insights respecto no solamente de la inteligencia artificial como
un aspecto tecnológico, sino que definitivamente como una transformación organizacional en la forma en que se aborda también o se mejora la experiencia de los clientes. Así que para finalizar, solo me queda agradecerte, Ahmad, por tu participación, por contarnos tu experiencia y también desearles mucho éxito en las distintas iniciativas que van a sin duda seguir desarrollando en este ámbito. Muchas gracias, Rodrigo. Ha sido un tiempo valioso. Muchas gracias. Hola a todos, nos encontramos con Mercado Libre, con Sandra Borda, quien es Machine Learning Senior Manager, y Adrián Quiles, que es Head de Data y Analítica de Mercado Libre, quienes nos van a contar hoy su experiencia trabajando tanto desde el punto de vista tecnológico como organizacional con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial generativa. Sandra, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, un gusto saludarlos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Y para comenzar a contextualizar, como ustedes podrán saber, ¿cierto? La inteligencia artificial generativa ha generado atención, ha generado interés en distintas organizaciones de todo tipo, pero lo cierto es que a veces es complejo entender cómo comenzar, ¿no? Y cómo empezar a probar, cómo empezar a mostrar valor, a ver si tiene sentido y dónde tiene sentido. Y para comenzar me gustaría si ustedes nos pudieran contar cuál fue su estrategia, ¿no? Para iniciarse en esta adopción de inteligencia artificial generativa, para empezar a identificar cómo avanzar en este camino. Buenísimo. Si quieres, esta la tomo yo para iniciar. Acá, bueno, como contabas, los retos han sido tecnológicos, culturales, hemos tenido un poco de todo. Hace un año, ya en esta época cumplimos el año, empezamos con el reto de cómo llevar, por un lado, la tecnología a que fuera, digamos que disponible para todo nuestro equipo. Estábamos hasta ahora iniciando, afortunadamente, nosotros tenemos una plataforma interna que nos ayudó a hacer una conexión muy rápida antes de empezar a hacer todo el se quiere cableado para que luego pudiéramos producir con esto, pero como tú decías, poder probar dónde funcionaba, dónde no. Y ahí la estrategia, además de poder avanzar rápido técnicamente, lo que hicimos fue un hackathon. Tuvimos a más de 1.500 personas que empezaron a usar la herramienta un día completo con diferentes casos de uso. Salieron más de 290 ideas, de las cuales hoy tenemos ya varias productivas y otras que siguen iterando. Bueno, eso es parte de esa tecnología. Pero para resumir la respuesta, básicamente fue darla que fuera disponible para todos. No limitar, democratizar el uso de la tecnología dentro de la compañía, tanto por personas que sabían de inteligencia artificial como por las que de pronto no tenían mucha idea. Y aquí lo que hicimos fue tener una herramienta, un playground, que nos ayudara a que todos pudieran usarla y aquellos con mayor conocimiento obviamente pudieran evolucionar sus herramientas. Sandra, y en ese proceso de identificar, ¿cierto? A partir de esta hackathon, donde salieron centenares de casos de uso y después empezar a probar algunos de ellos y productivizar, ¿cuáles han sido aquellos casos de uso que ustedes han visto que son quizás los más interesantes o los más prometedores en términos de casos de uso de inteligencia artificial generativa para distintos casos de negocio? Buenísimo. Bueno, ahí te cuento lo que primero hicimos fue agruparlas. Hicimos 3 clasificaciones donde veíamos que prácticamente se cubrían todos los tipos de casos que estábamos recibiendo en nuestra comunidad, en nuestros equipos, tanto para usuarios internos como para externos. Por un lado estaban los asistentes de tareas, que ahí hay un gran grupo, de esos hablamos ahora. Por otro lado están todos los generadores de contenido, que ahí también tenemos ya algunos casos andando. Y por último están los que llamamos aquellos que mejoran experiencia, que no necesariamente ejecutan una tarea como tal o están generando un contenido en particular reduciendo, si se quiere, un poco ese trabajo manual, sino que hacen que la experiencia de nuestros usuarios sea cada vez mejor. De lo que ya hemos venido avanzando, en asistentes de tareas estamos trabajando en diferentes líneas.
Una de esas líneas es el asistente que nosotros estamos desarrollando para nuestros usuarios internos, nuestros desarrolladores, estos tipo copilotos que de hecho es bastante, digamos que la primera manera o el primer paso que se da para entrar a esto es bastante intuitivo y hemos logrado desarrollar cosas interesantes ahí. Y en esa línea también estamos trabajando en el asistente que queremos llevar a nuestros usuarios finales también con bastante desarrollo y vemos que es muy prometedor lo que hasta ahora tenemos. Por otro lado, en generadores de contenido tenemos catálogo. Ese es uno de los, si se quiere, primeros y más importantes que tenemos ahora ya implementado con un gran impacto, tanto para generar descripciones como imágenes de todos los productos que se ven en Marketplace. Realmente esto ha sido evolutivo y ha sido bastante interesante. Y en cuanto a lo que llamamos mejora de experiencia, tenemos dos que podemos catalogar ahí. Uno es el de reviews, es poder generar un resumen de esos comentarios que otros usuarios han hecho de los productos. Esto también ya lo tenemos funcionando. Y por otro lado, tenemos la personalización, que es una manera de acercarnos a nuestros usuarios en las notificaciones que dábamos, ya de pronto no tan planas, sino un poco más cercanas a lo que cada uno de los usuarios puede tener como llamarle la atención, ¿no? Por dar algunos ejemplos, esto es donde ya estamos viendo bastante prometedores resultados con GenAI. Excelente, o sea, definitivamente una serie de casos de uso, bastante prueba, bastante ya implementación de esos casos de usos. Y en ese sentido, pensando también en que, como tú comentabas, ¿no? Muchos de estos casos de uso están asociados a información que ya existe, por ejemplo los reviews o por ejemplo información de catálogos, etcétera. Y de ese punto de vista, pensando en los datos justamente y en tener unas fundaciones sólidas de datos, ¿cuáles han sido las consideraciones que ustedes han tomado para poder integrar sus datos en el proceso de creación de casos de uso de inteligencia artificial generativa? Bueno, con esa voy yo. En nuestro caso, creo que lo importante es, bueno, que arrancamos con toda una cultura de convertirnos en una empresa data driven y eso ha hecho de que se ha acelerado el uso de los datos. Entonces, si bien contar con una base de datos sólida es importante para la aplicación de todos estos casos de AI generativa, no es lo único, ¿no? Porque puedo tener una base de datos súper sólida, pero si no tengo toda la documentación de las iniciativas del negocio, las métricas asociadas, estos modelos no van a brindar los resultados que uno esperaría que brinden. De igual manera, es sumamente importante la variedad y la calidad de la información. En lo que se refiere a la variedad, bueno, no solo, y como dijiste, muchos de todos estos datos no vienen de una base de datos, sino que por el contrario los tenemos en documentos o archivos de distintos formatos fuera de lo que es una base de datos estructurada, y es importante que toda esta información esté disponible para que los modelos puedan ser entrenados. De igual manera la calidad, ¿no? Porque ya sabemos, garbage in, garbage out, entonces es muy importante que tengamos en cuenta la calidad de los datos que le brindamos a estos modelos. Y por último, pero no por ello menos importante, es tener en cuenta la privacidad y seguridad de los datos. Tengamos en cuenta que en procesos como estos, donde se puede involucrar el uso de información sensible o personal, es muy importante que tengamos en cuenta la seguridad de los mismos, ¿no? O sea, en resumen, para implementar una estrategia de AI generativa exitosa, deberíamos tener especial cuidado y prestar mucha atención todo lo que se refiere a la calidad, la variedad, la cantidad de los datos y por encima de todo esto la seguridad de los mismos, ya que la data es el insumo esencial para todos estos modelos de inteligencia artificial. Súper buenos puntos que planteas, de hecho, en relación a que los datos no necesariamente son datos estructurados, pueden estar datos no estructurados, pueden haber distintas fuentes de datos, la importancia de la calidad de los datos
y también la importancia de la seguridad y la privacidad en el uso de esos datos, ciertamente que son puntos que me imagino que ustedes han tomado muy en cuenta para los distintos casos de uso que están implementando, ¿no? Como fundacionales incluso. Y, y a partir de todas esas consideraciones y todos los casos de uso que ya están empezando a implementar y que ya vienen implementando, ¿nos podrían compartir algunos resultados que han obtenido como consecuencia de este tipo de casos de usos? Bueno, creo que Sandra ya estuvo adelantando algunos de estos resultados, pero sí, a ver, creo que lo fundamental en la aplicación de estas tecnologías es que aceleran y simplifican tal vez la siguiente acción del usuario, ¿no? Si lo pienso desde el lado del usuario, de nuestro usuario final, por ejemplo, simplificarle mediante el uso de GenAI todo lo que son las lecturas de reviews, uno de los casos que contó Ana, eso acelera mucho la experiencia del usuario. De igual manera, como nosotros también tomamos o nos apoyamos en estas interacciones que tienen los usuarios con nuestra plataforma, y por ejemplo a partir de estas preguntas y respuestas que le hacen a nuestros vendedores, podemos utilizarlo para detectar, por ejemplo, productos que sean falsos. Entonces, en la misma línea con lo que es el usuario interno también, o sea, desde todo lo que son estos asistentes para mejorar el código o para inclusive desarrollar código, hasta los asistentes para, por ejemplo, resolver todas las preguntas que podrían venir o que hasta hace un tiempo venían a equipos como el nuestro para preguntar, por ejemplo, dónde se encuentra tal o cual métrica o tal dashboard, o cómo hago para obtener una licencia de una tool especial, y que esto hoy lo pueda resolver un asistente, y ya no hasta con el típico de preguntas frecuentes, sino más con una interacción más del lado humano a través de la aplicación de estas tecnologías. Entonces, creo que lo que vemos es que se genera y se aumenta muchísimo la productividad, y que estamos solo en el comienzo del uso de estas tecnologías, con lo cual el futuro que viene es realmente muy alentador. Excelente, muchas gracias también por compartirnos todos esos resultados y esa experiencia. Y por último, para ir cerrando esta ronda, ciertamente ustedes van muy avanzados por lo que nos han contado y por la forma en que abordaron, tanto desde el punto de vista de datos, desde el punto de vista de la hackathon y de los casos de uso y los resultados, van muy avanzados en todo lo que es temas de adopción de inteligencia artificial generativa. ¿Cuáles ven ustedes que serían algunas recomendaciones que ustedes les darían quizás a otras organizaciones que todavía están en estados muy incipientes, que recién están empezando a explorar y que necesitan entender cómo estructurarse para comenzar con el uso de inteligencia artificial generativa? Lo importante de la educación y de que se haga un uso responsable de AI. Por un lado, la responsabilidad en la privacidad de los datos, pero también la responsabilidad a la hora de lanzar uno de estos productos en los que hemos implementado GenAI, y que realmente sea para mejorarle la experiencia al usuario, y no por lanzar algo le estemos brindando una experiencia no adecuada a nuestros usuarios. Y sobre todo también dentro de los equipos internos, la concientización de usar GenAI cuando realmente lo amerita, cuando el caso de uso lo amerita. No todo tiene que ser resuelto con GenAI. Hay costos asociados que muchas veces pueden ser altos, y que lo primero que deberíamos preguntarnos es realmente si este proyecto en el cual quiero aplicar GenAI tiene el ROI adecuado para eso. Bueno, muchas gracias ahí por sus insights, por las experiencias que nos comparten. Gracias también por participar de esta sesión. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Adrián. Habiendo escuchado las experiencias de Cencosud y de Mercado Libre sobre cómo ellos abordaron
la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial generativa, les quiero dejar también con un resumen de cuáles han sido los puntos abordados en esta sesión. En primer lugar, identificar que tenemos tres grandes dimensiones para entender cómo comenzar con un nuevo proyecto o un nuevo caso de uso o incluso una nueva cultura orientada a inteligencia artificial generativa. La primera de ellas tiene que ver con la ideación, donde tenemos que ser capaces de establecer formas de identificar y priorizar cuáles van a ser los casos de uso que vamos a implementar con mayor anticipación y cuáles vamos a implementar a continuación. En segundo lugar, del punto de vista de ejecución, tenemos que ser capaces de tener a disposición y escoger la mejor herramienta o el mejor servicio o combinación de servicios para implementar nuestros casos de uso de la forma más ágil y costo eficiente posible. Y en tercer lugar, del punto de vista del gobierno, es importante entender cuáles son los riesgos, los nuevos riesgos asociados a inteligencia artificial generativa, poder implementar un programa de inteligencia artificial responsable y poder también aprovechar características nativas de servicios como Amazon Bedrock Guardrails para poder implementar controles de seguridad dentro de nuestros procesos de inteligencia artificial generativa y dentro de nuestras aplicaciones basadas en inteligencia artificial generativa. Por último, les dejo algunos recursos que pueden ser de su interés para profundizar tanto de forma autoguiada como con entrenamientos formales en aspectos de inteligencia artificial generativa, tanto a nivel ejecutivo como a nivel técnico. Espero que esta sesión haya sido de su interés, de su agrado y que puedan poner en práctica algunas de las recomendaciones que tanto yo como nuestros invitados hemos compartido con ustedes el día de hoy. Muchas gracias.